como psicólogo de cabecera que necesitamos bastante. Psicólogo acá de FM Progreso. Bueno, hoy un Me va a tema, interesar mucho el tema de hoy. un tema urticante. Me va a Sí, aclarar sí, mucho. sabes que es raro porque mucha gente me escucho que dice psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, hay como una confusión con eso, ¿no? Sí. ¿Te pasa? Bueno, este, el psiquiatra es un médico, es una persona que tiene la formación hacia la carrera de medicina, ¿no? Y luego hace una especialización en salud mental de 4 años, una residencia, y por supuesto como médico está habilitado para prescribir medicación. El psicólogo es alguien que hace la carrera de psicología. El psicólogo es alguien que hace la carrera de psicología. Y podríamos establecer de alguna forma la diferencia que hay entre un mecánico, ¿no? Que vos llevas el auto y está roto, hay una pieza que cambiar, lo que sea, a esto se dedica el psiquiatra, a restablecer el orden bioquímico en el cerebro. Y luego está el de la alineadora. Vos lo llevas al de la alineadora y te dice, no, primero anda al mecánico y te cambia la pieza, ¿no? Pero cuando vos llevas el auto al mecánico y le decís, mira, me tira para este lado, no tiene nada roto, tenés que alinearlo. Eso pasa con la mente, hay que alinearla, está desalineada. No, esto no es coca, papi. Pero no tiene nada roto, no hay nada que el psiquiatra pueda hacer porque no hay una pastilla para la felicidad. Las pastillas de alguna manera lo que hacen es, cuando hay un desbalance químico en el cerebro, lo restablece. Y a partir de ahí es que hay que calibrar, podríamos decir, la mente. Bueno, El psicoanalista es una persona que no necesariamente tiene que tener la formación de psicólogo o de psiquiatra. Puede ser, por ejemplo, un sociólogo, es una especialización. Se dedican de alguna manera a interpretar, por eso es analista. Analiza la situación ambiental, mental de la persona y en base a eso da una devolución. Hoy en día las entrevistas en las obras sociales y demás las hace un psicólogo, porque es el que determina de alguna forma si se requiere la necesidad, ¿no? de que el psiquiatra intervenga. Y si no es necesario, directamente lo deriva a otro psicólogo o lo atiende el mismo, depende de cómo sea el caso. Igualmente, tanto psicólogo como psiquiatra, hay una parte que comparten que es el tema de establecer la estructura de la persona. Tenemos los rasgos de personalidad y la estructura de personalidad. Podemos hacer la comparación con un edificio. Vos tenés un edificio construido. Difícilmente puedas cambiar la estructura, ¿no? Puedas sacarle un piso, puedas agregar una pared. Y de hecho, si intentás tocar la estructura, comienza a hacerse frágil. La estructura de personalidad es lo primero que hay que determinar, porque en base a eso será la medicación que haya que administrar o no, y en base a eso será el rumbo del tratamiento. Los rasgos son como datos, son sencillamente datos que aportan para saber también por dónde va el tratamiento, pero lo más importante es la estructura. Y podemos diferenciar 3 tipos de estructuras. Tenemos la neurosis, la psicosis y la perversión. Los datos de esto surgen de 3 cuestiones. El acatamiento a las reglas, podríamos decir sociales, la ansiedad y la culpa. La histeria, de alguna manera, forma parte de la neurosis, es un tipo de neurosis, y la neurosis es la estructura más estable, es el edificio que tiene menos probabilidades de caer. Podríamos decir gente que se sitúa en la vida, entiende las reglas y las acepta de mala gana. Cuando vos te golpean la puerta el domingo a la mañana y tenés que ir a abrir y estás en ropa interior y decís, me tengo que vestir. De alguna forma sabés que es una regla social, la aceptás de mala gana porque te gustaría ir a abrir la puerta en ropa interior y que no te importe nada. Bueno, eso es la neurosis. Entiendo las reglas sociales, cuando las traspaso siento culpa y siento ansiedad. Después tenemos la segunda clasificación, que es la psicosis, personas que no entienden las reglas sociales. Es lo que comúnmente llamamos loco. Se inventó una realidad paralela. Persona que dice que ve el elefante volando, ¿no? La psicosis siempre requiere medicación, seguramente, porque hay que restablecer, de alguna manera hay que eliminar o dejar de lado esta personalidad que se inventó una realidad aparte y volver a la personalidad inicial. Finalmente tenemos la perversión, que es una persona, lo que llamamos psicópata, normalmente,
Es una persona que entiende las reglas sociales, pero no le importa. No siente culpa, no siente ansiedad, salvo cuando corre peligro él mismo. Sí, pero la transgresión de la ley es una cuestión jurídica. Después habrá que ver qué tipo de estructura tiene la persona. Por eso la psicosis te lleva a que sea inimputable la persona. Va a parar a una residencia psiquiátrica, pero no va en cana. En ese caso no labura sobre la culpa, sino que hace una evaluación de cuánto le puede perjudicar a él. Pero no porque sienta remordimiento. El neurótico sí, no lo hace porque siente remordimiento. Eso es lo que lo detiene. El psicópata, en todo caso, si lo detiene algo, es que sabe las consecuencias, las mide y dice no me conviene. Sin embargo, sí pueden llegar, de hecho la inmensa mayoría de las personas que llegan a la consulta son neuróticos. Pero como decíamos antes, no hay una pastilla para la felicidad. No. Y esto no lo arregla el psiquiatra. No hay nada que arreglar, porque como decíamos la otra vez, las mentes no están enfermas. Porque lo que enferma es el cuerpo, no la mente. La mente interpreta. Vos podés estar interpretando de manera errónea. Pero no hay una enfermedad en la interpretación. ¿Saben la del loco de la mente? Generalmente tocamos clásico, pero a ver qué pasa. Por eso es que tampoco comprendo mucho cuando los psicólogos dicen le di el alta. El alta es cuando hay una enfermedad. Se terminó la enfermedad, hay una baja y se otorga el alta. ¿Y cómo se dice? No hay alta en psicología, porque yo no te puedo decir a vos hasta cuándo sentirte feliz o hasta cuándo sentirte triste. Vos venís un día y me decís, mirá, yo la verdad que ya me siento bien, me alcanzó la terapia y voy a probar. Ahí está. No hay empezar alta. a trabajar en mi cabeza y O vengo cada un mes en lugar de venir Claro. no hay ningún problema. No. Si vos pensás que persiste el problema o que nació otro problema, ¿cómo te voy a decir yo? No, andá tranquilo que estás apto para... Vos sabrás cuándo te sentís triste, ansioso, eso lo sabés vos. Por lo tanto, tenés que venir un día y decir, mira, voy a venir cada 2 semanas, voy a venir... Lo manejas vos. Básicamente, por lo menos lo que yo le pregunto a la gente cuando viene y me dice, ¿es un problema esto? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo le pregunto, ¿a vos te hace mal? ¿Te hace sufrir? Si la respuesta es sí, tenés un problema. Hay algo que resolver. Si a vos no te afecta, desde ya que no estaría sentado ahí, si no le afectara. sí, si te lo está contando por algo. Por supuesto, si no le afectara no estaría ahí. Estaría lavando los platos, estaría lavando el auto. Sí, Si bailando. está de alguna forma ahí es porque le duele, le afecta, le molesta, lo desmotiva. Vos me decís, bueno, pero la gente viene y se descarga. Sí, es verdad. Como también lo pueden hacer con el barman. Se piden un trago y se descarga. Viste que antes las confesiones y eso era un poco ir a hablar. Bueno, pero eso sí tiene algo de principio psicológico. Porque viste que decíamos hace un rato que uno de los pilares es la culpa. Y cuando uno iba al cura, lo que te quitaba era la culpa. Entre hablar con un amigo, una persona de confianza, y hablar con un profesional. El amigo te va a dar un consejo desde lo que él haría en tu lugar, en tu situación. Pero ¿qué pasa? Él no está en tu situación. Él no tiene tu historia, no tiene tu cultura, no tiene... no es lo mismo. No, Y ya tiene la capacidad. Entonces te va a decir, pero déjala a tu mujer. Y sí, pero no es tu mujer, es la mía. Claro. Lo que yo siento no es lo mismo que sentís vos. Entonces no es tan fácil. El profesional lo que te va a guiar es qué posibilidades tenés vos desde tu posición para reaccionar frente a lo que está pasando. Si las posibilidades son muy bajas, y bueno, el trabajo empieza en empezar a generar posibilidades. Y si las posibilidades son muchas, en que elijas mejor. No todos los pacientes son iguales. Hay gente que viene y se larga a llorar y no te puede contar nada. Y bueno, aguantemos. No hay mucho por hacer acá. Que se descargue, que se relaje y después empezamos. Y hay otros que no, que vienen y yo estoy súper bien, me pasa esto, la verdad que hay pequeñas cositas que retocar. Volviendo al ejemplo del mecánico, vos podés ir y llevar un motor destruido o te está haciendo un ruidito adelante. Bueno, veremos el caso, depende. Claro. No todo es igual. Una vuelta con el rudito y después te dice que hacer el motor. Bueno, falla profesionales. Para mí que son las válvulas, ¿viste? El chabón Puede estaba fumando fallar. full. Sí, muchas veces en psicología lo que se enseña es algo que se llama el motivo de consulta, que nunca es la causa real. El motivo de consulta es por qué la persona viene a preguntar, bueno, me pasa esto, lo otro, y después descubrís que en realidad es otra cosa. En realidad descubrís que tiene una raíz mucho más grande, descubrís que está redirigida la culpa a eso y viene por otro lado. Claro. Por eso comienza una investigación. Freud lo comparaba con la investigación arqueológica. Decía, uno encuentra una piecita así y eso te puede llevar a descubrir una civilización entera. Comenzás a desenterrar y resulta que abajo de la piecita había una civilización. Claro, por eso te decía. Es un trabajo por una arqueológico en la consulta cabeza. y- El problema siempre es sencillo, desde la lógica. Porque vos lo planteás arriba de la mesa y es facilísimo. Mi hermano cada vez que viene, no sé, lo invito a comer y él nunca me invita a mí. Es sencillísimo, no lo invité vos tampoco y ya está. Ah, bueno, sí, pero lo que pasa es que mi vieja... Y bueno,
Entonces hay una raíz mucho más grande. Claro, por eso. Y ahí es donde juega la culpa y la ansiedad. Y eso es lo que hay que trabajar. No es tan sencillo como resolverlo de manera lógica. Porque si no, no existiría la psicología. Y vos no tendrías trabajo. Y me dedicaría a otra Por cosa. ende. Me dedicaría a otra cosa. Vendería sándwiches, no sé. Lo que pasa es que la psicología es hija de la filosofía. Nace de la filosofía, ¿no? Y la filosofía es preguntarse cosas. ¿Qué es la felicidad? ¿Por qué le tengo miedo a la muerte? No sé, miles de cosas. ¿Qué es el miedo? Y a partir de eso lo que se empezó a hacer es, de alguna forma, una investigación científica para dar respuesta a esto. Las primeras investigaciones de psicología, que hasta hoy en día se sigue haciendo, y bienvenido sea, porque es una rama completamente válida, se hacen en el laboratorio. Se hacían en el laboratorio, con animales, experimentando sobre la ansiedad y demás. Y ahí se descubrieron un montón de cosas. Por ejemplo, la terapia conductual, las bases están en los laboratorios. Trastornos que, no sé, agorafobia, fobias de diferentes tipos, tienen su base ahí. Es así. Una vuelta hablaba con una ingeniera y me dijo, en ingeniería tenemos una frase: lo que funciona no se toca. Y en Vos psicología, aplicala a en las cosas psicología, de tu vida y vas a ver. en psicología, más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos, no sé si podríamos aplicarlo, pero como decís vos, lo que funciona, bienvenido, por lo menos, Claro. porque suma. Porque hay veces que tapamos la fuga de agua con una curita. Ya no, bueno, no. Entonces funciona, y funciona, pero... O la persona que te dice, y yo fumo y me calmo. Funciona, pero no está muy Pero bueno. si podés no fumés, ¿no?